Buen día, alumnos, alumnas del CEIA, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan podido salir un ratito, aunque sea a tomar aire, un poco de sol, a disfrutar un poco de estos espacios que gradualmente estamos recuperando y volviendo a disfrutar con ciertos cuidados. Bueno, vamos a seguir trabajando en la línea que veníamos en relación a las teorías de aprendizaje. Si bien la semana anterior estuvimos trabajando con las teorías conductistas, con los videos, de los experimentos, hoy vamos a seguir en esta línea viendo las teorías cognitivistas, que se van a diferenciar en varios aspectos de las conductistas. Voy a compartir pantalla con ustedes con un PowerPoint. Nosotros habíamos estado viendo, dentro de las teorías del aprendizaje, las teorías conductistas y vimos que también estaban las teorías cognitivistas. A grandes rasgos, estas teorías se diferencian en lo siguiente. Las teorías conductistas hablan de un sujeto más pasivo, porque ellos analizan un modelo de estímulo-respuesta. ¿Se acuerdan esto que veíamos que el sujeto se analiza desde un lugar que solamente responde, ¿sí?, a un estímulo? Lo que pasa entre medio del estímulo y la respuesta, a la teoría conductista no le va a interesar, porque su objetivo era predecir, controlar, modificar la conducta, ¿sí? Y solamente observaban la conducta que se manifestaba, ¿sí? Aquella que se podía medir, ¿bien? A diferencia de estas teorías, las cognitivistas, que son las que vamos a ver hoy, hablan de un sujeto activo, un sujeto que hace algo, más allá de responder solamente. Internamente hay ciertos procesos psicológicos que se ponen en marcha para dar una respuesta. A estas teorías sí le interesa la parte interna, los pensamientos, el procesamiento de la información, la memoria, la atención, van a ser foco de interés para estas teorías, porque van a decir que entre el estímulo y la respuesta pasa algo. Por eso hablamos de un sujeto activo. Si en las teorías conductistas veíamos estas tres vertientes de un condicionamiento clásico, de la mano de Watson y Pavlov, un condicionamiento operante o instrumental, de la mano de Skinner particularmente, y una vertiente vinculada a un aprendizaje social o por modelado, de la mano de Bandura, en las teorías cognitivistas vamos a tener otras vertientes muy distintas. Hoy vamos a focalizarnos en esta primera, ¿sí?, en la metáfora del ordenador o el paradigma del procesamiento de la información. Pero también hay otras teorías cognitivas. Está la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría psicogenética de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky, que vamos a ver más adelante. Hoy nos focalizamos en esta primera. Las teorías cognitivas, ¿sí?, van a estar de la mano de esta idea, justamente como la palabra dice, de la cognición. Le va a interesar todo el procesamiento cognitivo, ¿sí? Nosotros veíamos las teorías conductistas, le interesaba la conducta observable, medible. A estas teorías le interesa analizar qué procesos cognitivos se pone en marcha cada vez que nosotros damos una respuesta. Entonces, la gran diferenciación con las teorías conductistas es que para estas teorías el objetivo va a ser describir y explicar la conducta, pero en diferentes términos, haciendo hincapié en los estados mentales, en las representaciones, en los procesos, digamos, que se ponen en marcha cada vez que el sujeto piensa, analiza, y de alguna manera van a focalizar entonces en las entidades mentales cognitivistas, ¿sí? Tratar de entender cómo procesan la información a través de ciertas estructuras cognitivas, ¿sí? Los procesos internos que tienen lugar justamente en el sujeto. Bueno, un punto fundamental de esta teoría es que establece cierta analogía de la mente con la computadora, también llamada metáfora del ordenador, ¿sí? ¿Por qué?
porque consideran que sirve a modo explicativo pensar en la mente y pensarlo en comparación con el funcionamiento de una computadora, ¿sí? En el sentido de que observan que ambas son sistemas que procesan información y coinciden en que tanto la mente como la computadora en un primer momento toman información, ¿sí?, de los sentidos, digamos, de afuera, lo que ellos llaman input, ¿sí? Y se procesa esa información de diferentes maneras, en diferentes fases, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son. Luego, esta información se transforma hasta obtener un resultado, lo que llamaríamos respuesta, o en la computadora output. Y observan que ese resultado se da en términos de la atención, la percepción, los recuerdos, el razonamiento, la imagen mental. Digamos que hay una mirada muy, muy enfocada en ver cómo la mente analiza toda esa información que recibe por los sentidos. Y para focalizarnos específicamente en esta teoría, vamos a tomar el modelo de Atkinson y Shiffrin del año 68, que desarrollaron un modelo llamado multialmacén, que es muy claro de cómo funciona la memoria. Este modelo multialmacén se llama así porque habla de la memoria como establecida o armada en diferentes almacenes. Podríamos pensar un primer almacén sensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta teoría plantea que la información primero entra por los sentidos. Entonces, la primer memoria o el primer almacén que va a tomar esta información va a ser el almacén o la memoria sensorial. Otro almacén vinculado a la memoria a corto plazo y un último almacén vinculado a la memoria a largo plazo. Bien, entonces, el proceso sería el siguiente. La información es recibida por los diferentes sentidos, ¿sí? Nosotros tenemos 5 sentidos. Todos esos sentidos, esos de alguna manera canales sensoriales, se ponen en marcha para tomar información. A veces prevalece más uno sobre otro, ¿sí? En general somos muy visuales, ¿sí? Auditivos, tenemos estos sentidos muy desarrollados y suelen ingresar mucho la información por estos canales. Pero también tenemos otros canales, como el táctil, que no solemos utilizarlo generalmente, ¿sí? O no lo tomamos como prioritario. Entonces, la información entra por los sentidos y va a llegar al segundo almacén donde se va a producir la llamada codificación, es decir, que toda esa información, todos esos estímulos sensoriales se codifican, ¿sí? Y van a necesitar, de alguna manera, para pasar a su posterior almacén, cierto almacenamiento, ¿sí? Es decir, que el almacenamiento a corto o a largo plazo va a estar determinado por diferentes cuestiones. Si pensamos en que para su posterior almacenamiento en el tercer almacén o memoria a largo plazo necesita de ciertas tareas o reforzamiento, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un almacén a largo plazo, estamos hablando de un almacenamiento más permanente, ¿sí? Cuando hablamos de un almacenamiento a corto plazo, vamos a hablar de un almacenamiento que no va a ser tan permanente, va a ser más temporal, ¿sí? Por ejemplo, pensar en lo que hicimos ayer, ¿sí? O lo que cenamos ayer, ¿sí? Es algo que permanece en general muy momentáneamente, ¿sí? Y de alguna manera la memoria lo va sacando porque no considera información fundamental o necesaria. Bien.
Focalicémonos en el almacén vinculado a los sentidos. La información entra primero a los registros sensoriales a través de los sentidos, ¿no? Yo les decía hoy, lo visual y lo auditivo suelen ser los preferidos por nosotros, ¿no? Lo que se llama memoria icónica sería la memoria vinculada a lo visual, ¿sí? Muchos tenemos memoria visual, entonces nos sirve mucho esto que hacemos de hacer redes conceptuales o gráficos, ¿sí? Y otros tienen más una memoria ecoica, sería más el estímulo auditivo, ¿sí? La memoria auditiva, entonces les sirve más escuchar una clase o grabarse y escucharse para estudiar que mirar los resúmenes o mirar un gráfico o una red conceptual. Entonces, este primer almacén o memoria sensorial es el que va a almacenar la información entrante a través de los sentidos y aquella información a la cual no se le prestó atención se pierde instantáneamente, ¿sí? Si yo estoy mirando, por eso muchas veces hablamos de esto, el celular, si el celular pasa a ser mi prioridad mientras estoy escuchando, por ejemplo, a la profesora, esa información que yo no presté atención, ¿sí? Por estar mirando el celular, se pierde. ¿Por qué? Porque no ingresó a este almacén. Entonces no puede ingresar a lo siguiente, no puede quedar en la memoria a corto o a largo plazo, porque directamente no pasó por el proceso atencional. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son las características importantes de esta memoria sensorial? Bien, la capacidad es ilimitada, ¿sí? Nuestra capacidad sensorial es muy amplia. Depende de nuestra atención. Bien. La persistencia es temporal, es momentánea, dura segundos, ¿sí? Y la función es la de almacenar rápidamente toda la información posible, ¿sí? Para su procesamiento posterior. Es decir, que lo que no queda en ese almacén sensorial se pierde irremediablemente, es decir, no queda, no pasa a los siguientes almacenes. Se pierde de la memoria, ¿sí? Porque nunca se le prestó atención. Bien, el siguiente almacén es el almacén a corto plazo, ¿sí? El almacén a corto plazo, de alguna manera, es lo que permite que esa información sensorial, ¿sí? Se transforme, se empiece a codificar, ¿bien? Va a evaluar si la información es pertinente, ¿sí? Si de todos esos ingresos de estímulos sensoriales, cuál es más pertinente, cuáles son prioridad, ¿sí? Y si considera necesario, va a enviar esa información a un almacén más permanente, que es el almacén a largo plazo. Si no lo considera necesario, esa información se pierde. Entonces, acá estamos hablando de una memoria operativa. ¿Sí? Una memoria operativa porque opera sobre la información, determina qué es pertinente, qué no lo es, ¿sí? Qué de esa información va a pasar a la memoria a largo plazo y qué de esa memoria a largo plazo se va a recuperar al momento de querer recordar algo, por ejemplo. Y lo que es importante acá es que a través del repaso, del refuerzo, esa memoria a corto plazo se retoma y se vuelve a producir en lo que se llama una categorización mayor, es decir, que pasa a ser reelaborada, ¿sí? Por eso muchas veces se habla esto de repasar, de reforzar, que es lo que permite más el sostenimiento de la información, retener la información, por ejemplo, al momento de estudiar, ¿no? Y también es importante esto, cuando hablamos de memoria, nos sirve estudiar un día antes en general, ¿por qué? Porque no se llegó a hacer este trabajo operativo de repasar, de reforzar, de redecodificar, de recuperar información. Eso requiere de cierto tiempo. O esto de quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana estudiando para un examen que lo tenemos a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Porque la memoria va a estar colapsada, la memoria a corto plazo. Si nosotros lo vamos haciendo gradualmente, ¿sí? Y con cierta metodología y estructura,
esa información queda en la memoria a largo plazo y al momento de recuperar la información para un examen resulta mucho más efectivo. Bueno, la memoria a corto plazo tiene ciertas características. Una capacidad limitada. ¿Por qué? Acá se lo llama el mágico número 7. ¿Sí? ¿Por qué? Puede guardar, dice, hasta 7 unidades de información. 7 letras, 7 palabras. Y la memoria a corto plazo retiene hasta cierto límite de información o de unidades. ¿Sí? La información de alguna manera va a ser limitada en el tiempo em, de retención, ¿sí? 18 segundos, la duración va a ser lo que va a durar la información en la memoria a corto plazo, ¿sí? Fíjense que hablamos que la memoria sensorial son también segundos, es muy temporal. Bueno, acá también la duración es limitada. Dura un poco más que la memoria sensorial, pero igualmente sigue siendo más acotada, ¿sí? Y la función de esta memoria son básicamente la retención y el procesamiento de la información. Es decir, la memoria a corto plazo sirve para retener y para procesar la información. Bueno, entonces, en el gráfico vemos la memoria a corto plazo, como decíamos hoy, ¿sí? Esa memoria entonces va a retener y procesar la información y dársela codificada a la memoria a largo plazo. Y llegamos al último de los almacenes, a la memoria a largo plazo, donde acá la capacidad es más grande. Estamos hablando de que es permanente, es ilimitada, ¿sí? La persistencia temporal es indefinida. Podemos recordar cosas de cuando éramos muy chicos, ¿sí? En general el formato sigue siendo también más vinculado a lo sensorial, ¿sí? Un recuerdo visual, musical, ¿sí? Por ahí recordamos cierta música de cuando éramos chicos, o el recuerdo tiene más impacto desde lo visual, ¿sí? Desde lo que la imagen mental que nosotros nos quedó de cierta situación. Muchas veces también son ciertos aromas, ciertos perfumes que nos retoman a ciertos recuerdos, ciertas voces, ciertas sensaciones. Y acá la función va a ser retentiva, como la memoria a corto plazo, de retener información, y práctica. ¿Por qué? Porque guarda información que es útil, ¿sí? Para nosotros. De alguna manera o por algún motivo esa información se retiene por su practicidad, por su utilidad. Bien, bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy y les voy a mostrar cuál es el trabajo de esta semana. Bien. Primer punto, diferenciar las teorías conductistas de las teorías cognitivistas. A modo de cuadro comparativo, yo completé algunos casilleros. En las teorías conductistas hablábamos de un sujeto más pasivo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que esto en las teorías cognitivistas hay un sujeto más activo, ¿sí? Que entre medio del estímulo y la respuesta analiza los procesos cognitivos que se ponen en marcha. Aquí en las teorías implicadas vamos a poner a modo de categorías, ¿sí? Digamos, ¿se acuerdan que hablamos? Dentro de las conductistas tenemos el condicionamiento clásico, el operante, el aprendizaje social, y en las teorías conectivistas las que hoy les mencioné. Si bien vemos el modelo multialmacén del procesamiento de la información, ¿sí? Les mencioné otras, la teoría de Piaget, la de Vygotsky, ¿sí? La de Brunner, etc. Y objetivo, a grandes rasgos, ustedes pongan acá cuál es el objetivo de las teorías conductistas y cuál es el objetivo de las cognitivistas. ¿Bien? Segundo punto, de acuerdo a la teoría cognitiva y del modelo multialmacén de memoria, completar este cuadro, ¿sí? Un poco lo que vimos recién en el PowerPoint. La información que ingresa, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, ¿sí? Armen un esquema que ya les quede para ustedes en su trabajo. Y para cerrar, diferenciar y establecer cuáles son las características de cada uno de estos almacenes,
¿sí? En cuanto a la capacidad, a la persistencia en el tiempo, a los datos que se guardan y a la función de cada uno de estos almacenes, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Me gustaría que también ustedes me puedan ir comentando. Voy a abrir una parte de la materia para un foro para que me comenten cómo van con los trabajos, si les resulta muy difícil, si la bibliografía no se entiende o sí, si las clases explicativas les son claras, si les sirven, si les resulta muy pesado, si son muy largas, si son muy cortas, si queda algo sin explicar, etcétera. A modo de retroalimentación, ya que no tenemos ese espacio de comunicación, y para saber también si estoy bien orientada con la práctica, si necesitan ustedes algo más, ¿sí? Si bien algunos van un poco más atrasados que otros con la entrega de trabajos, en general los han hecho bien, pero igualmente me gustaría que me comenten con total honestidad y a modo constructivo, ¿sí? Para poder, en función de eso, seguir repensando estas clases virtuales que son muy particulares y muy diferentes a lo que se da en lo presencial, ¿no? Bueno, espero que tengan una buena semana, espero sus comentarios y frente a cualquier duda, como siempre les digo, pueden escribirme. Un beso y nos vemos.